¿Qué tal? Buenas noches. Sean ustedes bienvenidos a este espacio de conversación con la palabra sabia del maestro Pablo Iriart. Sabio está usted, profesor, ¿Cómo le va, mi querido maestro? conoce de emociones, que son el fundamento de no solamente de las personalidades, de los gobiernos. El doctor Freud decía, él hizo una suerte de ensayo sobre la personalidad del presidente Wilson. Le hizo Sigmund Freud y dijo a la gente, a sus lectores, antes que ver el programa político, ustedes tienen que ver el perfil psicológico del candidato. Maestro, Eso es fundamental. Y en eso usted es un a maestro. nadie se le ocurre pensar que si una persona es de determinada manera, dice determinadas frases, tiene determinados gestos y tiene coherencia dentro de lo que está planteando, ¿sí? Está marcando una ruta emocional. Y esa ruta emocional es muchísimo más coherente en lo que puede provocar que un rumbo político, porque las emociones son el gran pozo de la verdad escondida de los seres humanos. ¿Y cuáles eran las emociones esenciales del personaje del cual vamos a hablar hoy, profesor? Déjeme contarle. Mire, Díaz Ordaz. Yo estaba chico, tenía pocos años y andaba por ahí una campaña política y donde andaba Díaz Ordaz, creo que estaba peleando contra, ahorita me acuerdo uno del PRI, que era un hombre muy bueno. Como en la candidatura En la presidencial. candidatura presidencial. Y entonces estaba toda la campaña presidencial y yo recuerdo que los mazatlecos, al fin de cuentas, con su sentido del humor, decían que no era posible que hubiera un viejo tan feo colgado de los postes. ¿Sí? Estaban hablando de Díaz Ordaz. Sí. ¿Sabe quién no lo les ayudó? importaba nada más que qué viejo tan feo, como decían todas las señoras. Esa fealdad no era física, era emocional. Perdóneme. Sí, no, ¿sabe quién fue? Nada más un paréntesis, por esto de que andaba peleando la candidatura presidencial y por qué López Mateos se decide por Gustavo Díaz Ordaz, porque tuvo un apoyo fundamental. Un hombre clave y fuerte en nuestra historia, Lázaro Cárdenas. No me diga, maestro. General Cárdenas apoyó y estuvo en la campaña de Gustavo Díaz Ordaz. Pero en fin, lo interrumpí. Maestro, Gustavito, como le decía don Adolfo López Mateos. Gustavito salió. Así le hablaba Sí. a Gustavito y Gustavito salió bravo. Un hombre formado, poblano, formado por políticos poblanos muy fuertes. Creo que fue un ser formado y apoyado en el grupo de Maximino Ávila Camacho. Fue un hombre sostenido por eso. Es un hombre que camina, es diputado, es senador, Sí. es miembro de elementos juveniles. Tiene una gran voz, una voz donde se tocan las grandes emociones, que es la voz grave de los políticos, porque las voces agudas a veces de alguna manera son estridentes y provocan emociones completamente distintas. La voz grave donde se manejan las serenidades, las tranquilidades. Este hombre de personalidad fuerte cultivaba su voz y yo recuerdo esa voz, maestro, así como recuerdo lo de los postes con ese sentido del humor sinaloense. ¿Sí? Recuerdo una frase que a mí nunca se me va a olvidar, porque yo estaba escuchando en la radio un informe y dijo una frase, pero todo tiene un límite. Eso no se me olvida, pero todo tiene un límite. Y en ese momento, lo que tampoco puedo dejar de olvidar es un aplauso brutal del Congreso de la Unión con esa frase, pero todo tiene un límite. Y luego me dijeron, yo no lo vi, la figura del rector Javier Barrosierra, que fue el único que se quedó sentado ante la ovación de pie después de esta frase. Esas ovaciones son terribles, profesor, terribles. Marean y hacen equivocarse al gobernante. Díaz Ordaz está marcado para siempre por la matanza del 68, donde murieron entre 150 y 300 personas. No hay una estadística correcta. Pero hizo un buen gobierno. Hubo inflación de 2, 8.7 de Producto Interno Bruto, era el desarrollo estabilizador. Un gran gabinete. Un gran gabinete del presidente Díaz Ordaz. Su gobierno está manchado con la sangre de los estudiantes. Eso es imperdonable. Y queda ahí una lección en política, profesor,
que deberían atender todos los que escuchan las ovaciones del momento. La sangre es muy cara. La sangre es muy cara. Eso no debe olvidarlo ningún presidente. Matar es irse totalmente al caño de la historia. Fíjese, Quienes maestro, han recurrido a ese expediente, al de la represión sangrienta, van al caño de la historia, así hayan hecho un gobierno bastante déjeme aceptable como decir Díaz Ordaz, ¿eh? algo que tiene el sexenio de Díaz Ordaz. Ahí se lleva la Olimpiada, ahí se lleva el Mundial que había conseguido López Mateos. López Mateos. ¿Sí? Sí, la La Olimpiada labor que también. hace de la Olimpiada Cultural, el comité organizador de la Olimpiada, presidido por Pedro Ramírez Vázquez. Esa Olimpiada Cultural fue un prodigio de educación y de enseñanza para todos nosotros, que ahí vimos todos los grandes espectáculos. El Tratado de Tlatelolco, que era una enorme llama de esperanza, de democracia latinoamericana, hablando de evitar los armamentos latinoamericanos. Y todo eso en contraste con ¿qué, maestro? Con un aparato psicológico absolutamente intolerante, alguien que no era capaz de poder escuchar al otro, porque ahí estaba basado su aparato psicológico. Hay una anécdota, no sé si es cierta, el secretario de Educación le llegó a renunciar. ¿Sabe quién era el secretario de Educación? ¿Lo recuerda? Dígalo, maestro. Agustín Yáñez. Ese, Agustín Yáñez. el hombre de Al filo del agua, ¿sí? Sí. El gran creador de Al filo del agua. Ese señor le llega a renunciar. La anécdota dice, yo no sé si sea cierta o no, el señor le grita estúpido, no sé cuántas cosas más, le dijo, a mí nadie me renuncia, y lo sacó a empujones de la oficina presidencial, ¿sí? A mí no me importa cómo solucionaba sus problemas, pero era Agustín Yáñez y era un secretario de Educación, era un hombre de maneras educadas, era un hombre los que conocimos a Yáñez como una gran figura, veíamos a una persona que se reflejaba en su literatura. Esa postura psicológica es la postura heredada del gran Tlatoani o cacique de los revolucionarios de 1950 o de 1940, maestro. ¿Sí? Esa anécdota no sé si sea cierta, pero dicen que la vivió. Díaz Ordaz tuvo en la Cancillería a don Antonio Carrillo Flores. El Tratado de Tlatelolco es una maravilla. Gracias a ese tratado no tenemos armas nucleares en América Latina. Están proscritas. Fue una gran contribución a la política exterior. Caminos, presas, todo lo que hizo. Un gran avance. La Torre. ¿Sabe quién era el secretario de Comunicaciones y Transportes del presidente Díaz Ordaz? Don José Antonio Padilla Segura, uno de los grandes ingenieros de esa generación de ingenieros brillantes que tuvo México. Bernardo Quintana, todos estos, la ICA, todos estos grandes. El ingeniero Fernando Iriart, ajá, que no es mi pariente, pero sí. Ellos hicieron la infraestructura de México, sobre lo cual reposa hoy nuestra querida nación. Y don José Antonio Padilla Segura hizo una gran... Ahora, se dice que tampoco pudo acabar con las desigualdades, todo este gran problema. Pero voy a otro elemento que yo sí vi, maestro. Lo nombran embajador en España. Creo que es 1977 cuando lo nombran. ¿Por qué? Porque España y México reanudan después de 30 y tantos años actividades. Nunca entendí por qué se enojaban tanto con Franco y por qué han aplaudido tanto a los Castro. Yo no logro comprender esas. Yo lo entiendo, pero será motivo de un programa. Son dinámicas de pensamiento y no sé qué tanto le idolatran a Cuba, pero con Franco fueron muy duros, ¿sí? Como se merece el dictador español. Ahora, llega Díaz Ordaz. Un joven hace una pregunta sobre el 68 y la respuesta de Díaz Ordaz es: si yo no hubiera realizado y me hubiera atrevido a defender al país, usted no estaría aquí. Usted, muchachito, no estaría aquí preguntando. Este reportero fuera Pepe Rebeles. Luego fue no me diga, compañero. Sí. Tomó otros caminos, pero a él fue la pregunta. Ahora bien, pero maestro, fíjese su concepto de la verdad metido en el lóbulo frontal de no cambio. Sí. Eso era lo correcto, lo que tenía que hacer. Ahora, se han quitado las placas, por ejemplo, del sistema de transporte colectivo, del metro, se han quitado las placas inaugurado por Gustavo Díaz Ordaz. Se han quitado los nombres a las calles. Porque ahora les ha dado por la pureza.
de calificar que alguien no tiene el valor para estar ahí. Pues yo esas cosas no entiendo. Sí, es negar nuestra historia. Ver es un maniqueísmo inaceptable. Ver todo en blanco y negro. Todos los profesores, todos los presidentes han tenido lados oscuros y lados claros. O sea, eso es inevitable. Desde luego que la mancha oscura de Díaz Ordaz, que fue la sangre de los estudiantes, maestro. lo empaña todo. Pero si él inauguró las líneas del metro y a la inauguración de una de las presas, al final de su sexenio, después de la matanza, fue acompañarlo el general Cárdenas. Es decir, hay lados claros que no podemos estar ocultando y ni podemos negarle, regatearle a la historia ese apunte de la memoria. No. Ahí tiene usted toda la razón. Pero en las emociones, como usted dice, entra a los planos de recuerdo y entra otra frase que nos provocaba terror a los jóvenes. Guante blanco, guante blanco. Porque sabíamos que el grupo que había entrado a reprimir se reconocía por traer un guante blanco. Sí. Cuando veíamos a madres que le suplicaban a sus hijos, no vayas a la manifestación, quédate en tu casa, no te voy a dejar salir, y la madre pegada a la puerta y el hijo pegando de gritos, era un gran melodrama de una juventud que no quería hacer la revolución, No. que estaba queriendo más libertad. El pliego petitorio, Díaz Ordaz vio. Seguramente había influencia de ideas extranjeras, lo cual no es malo, pero Díaz Ordaz vio monstruos los que traía ¡Adentro! en su interior y los atacó, pero no se purificó él. Pasa a la historia como un asesino, habiendo hecho el resto un buen gobierno que hay que reconocerlo. Porque ese grupo de jóvenes luchaba por tener más libertad, porque los dejaran hablar, porque los dejaran decir. Era una época donde México se estaba preparando para muchas cosas y fue terrible, a pesar del dolor de una gran cantidad de familias mexicanas por lo sucedido. El edificio Chihuahua, que queda como enigmático y queda como simbólico para nosotros, meses después, estábamos saludando al mundo con una olimpiada, con un país que intentaba de alguna manera desplazarse hacia adelante. El aparato psicológico de Díaz Ordaz, maestro, estaba basado en conceptos del pasado y no estaba preparado para visiones de futuro, para donde en el futuro lo único que tendría que haber era grandes negociaciones, que es el más alto nivel de inteligencia de un político. Así es. Y bueno, maestro, pues ¿qué más podría? Pero hemos tenido en nuestra historia grandes personajes sobre los cuales podremos hablar mucho tiempo, ¿no? Así es. Maestro, solamente quiero cerrar con esto. Grandes apellidos, grandes historias no hacen grandes sucesos. Los sucesos serán siempre consecuencia de que un gobernante esté siempre deseando construir un país para los que no han nacido. Hay que hacer un México próspero y abundante para los que van a nacer dentro de 10 años. Eso se merecen todos. Maestro, muchas gracias. Gracias a usted, maestro. Y nos veremos aquí el siguiente sábado en Punto de Fuga, un espacio de conversación.